días a todos. Feliz Día del Padre, a todos los papás presentes. El Señor los bendiga mucho en esa tarea tan preciosa que el Señor les ha confiado, en ese privilegio enorme de ser papás. Es el deseo del liderazgo de esta iglesia que cada uno de los creyentes que están aquí en esta mañana se sientan y se comprendan objetos del amor de Dios. En esta mañana cada uno de nosotros ha llegado a este lugar con distintas cargas, con distintas situaciones. El Señor no es ajeno a ninguna de esas situaciones que te toca vivir. Hemos venido hablando en este último tiempo acerca de los atributos de Dios, tanto en el día viernes como también así en el estudio de membresía de la escuela dominical, acerca de la trascendencia, pero también de la inmanencia de Dios. Y Dios conoce a cada uno de sus hijos por nombre, conoce sus miedos, sus incertidumbres, conoce sus limitaciones, sus deseos más profundos, también conoce sus fracasos y también, como estábamos escuchando en el Salmo 51, que también nos apropiamos el domingo pasado, conoce los momentos de disciplina. Todas esas situaciones que te toca vivir, que les toca vivir a los creyentes, que te toca vivir en tu vida y en mi vida, no son ajenas al Señor. Y como vamos a ver los domingos posteriores, cuando lleguemos al capítulo 8, ninguna de esas situaciones pueden despegarte, desarraigarte, separarte del amor extraordinario de Dios que está establecido en la persona también extraordinaria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También es el deseo del liderazgo de esta iglesia, como de todos los creyentes, que si hay alguien esta mañana que nos visita o que nos viene visitando y que aún no ha abrazado la fe salvífica, que el Señor Jesucristo en esta mañana, por medio de la obra extraordinaria del Espíritu Santo, sin ser manipuladores nosotros de esa obra soberana, sea trasladado por el mismo Padre del principado de las tinieblas al reino del Rey, de su amado Hijo, el Señor Jesús. Esta porción que hemos leído, que ha leído Federico como cada mañana, parece ser que también es, a la hora de escribir, Pablo está hilvanando, como en otros pasajes de la carta a los Romanos, una especie de trabalenguas, algo que a simple vista puede parecer algo confuso. Lo que antes para mí era bueno, ahora está mal. Lo que estaba mal y yo no era consciente, ahora no está tan bien. Lo que antes para mí era vida, ahora me mata. Parece un trabalengua que va y viene Pablo, pero vamos a analizar verso por verso. Tal vez nos vamos a demorar un poquito más en el verso 7, el resto se va a resolver por decantación y vamos a darnos cuenta que es mucho más sencillo de lo que aparentemente aparece allí. Sin embargo, hay un comentario libre de Sugel. Ustedes saben muy bien, los que ya me conocen hace un tiempo, que es uno de mis predicadores en español, es mi predicador favorito, junto con Washer cuando predica en español, y en su comentario libre, Sugel Michelén hace referencias a la relación que tiene el creyente con la ley, haciendo precisamente este comentario. Dice Sugel, y cito: nosotros en la actualidad contamos con las bondades de algo que se llama GPS, en inglés, o en español, GPS. Cuando tenemos que concurrir a un lugar el cual no conocemos, al cual no hemos ido nunca, ¿qué hacemos? Subimos al automóvil, colocamos en el dispositivo, en el GPS, que puede ser un dispositivo que viene ya en el celular o puede estar incorporado en el auto, colocamos la dirección hacia donde queremos dirigirnos, dice Sugel, y el GPS nos muestra el camino por donde debemos circular para llegar a ese lugar. De hecho, hasta el GPS te dice, de acuerdo a la velocidad promedio del vehículo, en qué horario más o menos llegarías a ese lugar. El GPS también, entre otras cosas, te dice qué tramo del recorrido puede estar cortado por arreglos y demás. También te dice si hay un tránsito complejo. De eso Diego y Leonardo saben un montón. De hecho, Leonardo es mi GPS humano cuando vamos a algún lugar. Y el GPS te va mostrando el camino. Sin embargo, dice Sugel, el GPS no te lleva a ningún lado, te muestra el camino. Uno no se sube arriba del GPS para llegar a destino. Uno se sube al auto.
El que te lleva es el vehículo. El GPS te muestra el camino. Dice Sugel, exactamente lo mismo ocurre con la ley de Dios. La ley no salva, no justifica, no redime absolutamente a nadie. La ley nos muestra qué tan santo es Dios, santo, 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 y eso tiene un sentido, y qué tan pecador es el hombre. Fin de la cita de Sugel. Y aunque en la práctica, ante la incapacidad humana, doctrina que estudiamos la semana pasada, ante la total depravación del hombre o la corrupción radical, ningún hombre, a excepción del Señor Jesucristo, ha podido cumplir todo el tiempo, toda la ley. La ley es importante para nosotros. La ley le muestra al creyente cómo agradar a Dios, cómo debe comportarse para agradar a Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque es una ley santa, promulgada por un Dios santo, y ese Dios santo que ha promulgado una ley santa, tiene un pueblo que debe ser santo. ¿Que debe ser? Santo. Somos llamados a ser santos porque somos el pueblo santo de un Dios que es santo. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. En el Antiguo y en el Nuevo Pacto. El pueblo de Dios, un pueblo santo, como siempre decimos, compuesto por los santos de todos los tiempos. Los santos de todos los tiempos, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto, comprenden un solo pueblo que es santo. Y ese pueblo tiene un nombre y se llama la Iglesia. Tanto los creyentes de todos los tiempos conforman el pueblo santo de Dios, que es la Iglesia. Y esta porción que nos toca comprender y considerar esta mañana nos muestra la relación, esta es la relación real que el creyente debe tener con la ley de Dios. El tema de esta sección es eso, es la conciencia, como hemos leído, del pecado y sus consecuencias. La consecuencia es la muerte, la paga del pecado es muerte, por medio del conocimiento de la ley de Dios. El tema central es la conciencia del pecado y sus consecuencias, la muerte, la separación espiritual, por medio del conocimiento de la ley de Dios. El creyente no puede estar divorciado del Antiguo Testamento. El creyente del Nuevo Pacto no se puede dar el lujo de estar divorciado del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto. Como decía R.C. Sproul, y yo estoy totalmente de acuerdo, nosotros vamos a encontrar más del carácter de Dios en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Es el mismo Dios. El Dios del Antiguo Pacto, el Dios del Nuevo Pacto es el mismo, el Dios que se relaciona personalmente, inmanentemente con cada uno de nosotros es el mismo. Pero de ese Dios, en el carácter de ese Dios, vamos a encontrar más argumentos en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Muchos creyentes comienzan su relación con la palabra de Dios por considerarse creyentes del Nuevo Pacto a partir de Mateo. Pero la realidad es que la historia revelada del Señor Jesucristo comienza en Génesis 1:1. Y ahora Pablo está hablando de la ley de Dios. Y va a tocar un mandamiento, el 10º mandamiento del Decálogo, pero nosotros tenemos que considerar que esa ley tiene 4 aristas, 4 fundamentos. Y el creyente del Nuevo Pacto de ninguna manera se puede divorciar ni del Antiguo Testamento ni de las 4 aristas de la ley de Dios. Tiene un concepto moral, como vamos a ver esta mañana, tiene un concepto ceremonial, tiene un concepto civil y tiene un concepto dietético. Son los 4 fundamentos de la ley de Dios. Nosotros no estamos divorciados de ninguno de ellos. Y alguno me dirá esta mañana, pero ¿qué pasa con la ley ceremonial? Si caigo en pecado, tengo que ir, usar plata, gastar una tarjeta de crédito, comprar un animalito y sacrificar o no. Nuestro Yom Kippur se produjo una sola vez y para siempre. Abogados tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo, una sola vez y para siempre. Pero el creyente debe conocer todos los sacrificios del Antiguo Pacto, las ofrendas. Debe entender bien claro cuáles son los lugares, los colores, los materiales de construcción del tabernáculo y a futuro también del templo. Debe tener en claro los colores y el atuendo del sumo sacerdote. Todo eso apunta a la persona del Señor, pero todo eso también te muestra qué tan santo es Dios y qué tan pecadores somos nosotros.
No podemos estar divorciados de la ley ceremonial de Dios, del carácter ceremonial de esa ley. Tampoco podemos estar divorciados del carácter civil de esa ley. Cómo comportarnos, ya sabemos cómo comportarnos con Dios. Ahora, ¿cómo nos vamos a comportar con el prójimo? ¿Cómo vamos a comportarnos con el extranjero? Este es un país que hace más de 50 o 100 años recibe extranjeros todo el tiempo. En su tiempo eran extranjeros de determinado lugar. Ahora ya vienen de todas partes. ¿Cómo los vamos a recibir? De acuerdo a la palabra del Señor. Hay principios en la ley que no son ajenos a nosotros, a los creyentes del nuevo pacto. ¿Cómo nos vamos a relacionar con los discapacitados? La ley civil habla de eso. Debemos tener en cuenta. Y hay un aspecto también dietético. Hay un aspecto dietético. Si bien el Señor le muestra a Pedro en esa suerte de sueño que tiene, que ya no hay animal inmundo y que puede comer de todo lo que está ahí, nosotros, los creyentes del nuevo pacto, no tenemos el derecho de meterle al cuerpo la cantidad de alimento que se nos dé la gana, la calidad que se nos dé la gana y el tiempo que se nos dé la gana. ¿Por qué? Porque somos templo de ¿qué? Lo dijo recién Federico. Del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos ya no nos pertenecen. Somos del Señor. Y a través de este cuerpo le servimos al Señor. Alguno dice, en este caso yo, como mal ejemplo, me está tocando atravesar la prueba de una enfermedad que se llama hígado graso. Mentira del diablo. No es una prueba, es la consecuencia de haberle metido exceso de azúcares, de harinas y de grasas saturadas al cuerpo. Yo estoy viviendo consecuencias. Y si bien este año, gracias a las oraciones de ustedes, ya mi disciplina, yo estoy un 50% mejor, no es una prueba del Señor. Tal vez sea una disciplina por mi negligencia a la hora de alimentarme. Ya había un gracioso en otro tiempo que me decía, bueno hermano, yo estoy comiendo mucho, le estoy metiendo muchas calorías a mi cuerpo porque estoy agrandando el templo, me decía el tipo. Un creyente. He decidido ampliar el templo. Cuidado, porque ese templo en su interior tiene cañerías. Esas cañerías se llaman arterias. Y cuando se tapan, esa implosión interna se le ha puesto todo el templo. Me voy con el Señor, pero te vas antes de tiempo. Tenemos que considerar la forma en que nos alimentamos, cómo tratamos el cuerpo. No quiere decir que no puedes tomar más Coca-Cola ni que no puedes hacer más asado, no. Todo en su justa medida. Actividad física. Este cuerpo es un tabernáculo, un templo móvil de Dios, del Espíritu Santo. Y dice la palabra que ese Espíritu, que es Dios, la tercera persona de la deidad, nos anhela. ¿Y cómo nos anhela? Celosamente. No es cosa liviana. La ley del Señor no es cosa liviana. La deidad no es cosa liviana. Bueno, vamos al verso 7. Dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, y ya vamos a ver que no es ninguna casualidad que Pablo haya elegido ese mandamiento y ese pecado, si la ley no dijera, no codiciarás. En esta sección, Pablo, ¿qué está haciendo de la carta? En lugar de usar y de poner en el ring a ese antagonista legalista judío que él había diseñado en los capítulos anteriores para explicar varias cosas de la justificación y sobre todo, como vimos el domingo pasado y como también vamos a ver la conclusión, atacar de manera firme ¿qué pecado? El pecado del legalismo. Saca de escena, saca del ring a ese antagonista que él había diseñado imaginariamente, pero que fue muy útil, y se pone él mismo, y habla en primera persona. Se pone en primera persona para explicar la relación que ahora el creyente tiene con la ley y en consecuencia con el pecado y en consecuencia con la muerte también, porque la paga del pecado es muerte. Y en primera persona va marcando el contraste de su relación con la ley antes de Cristo y su relación con la ley ahora en Cristo, más allá de que él era un doctor de la ley, era un rabino, era fariseo de fariseos. Continúa fiel a su estilo, como habrán visto, su estilo ¿qué? Retórico. Ahora en Cristo, no estoy bajo el régimen de la ley, no estoy obligado a cumplir la ley para salvación. ¿Es entonces la ley pecado? En una suerte de retórica, dice Pablo. Llegaremos a esa conclusión y la retórica reacciona de ninguna manera. Como decía MacArthur, perezca el pensamiento. La ley no es pecado. De ninguna manera. Pero Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y esta parte es clave para poder entender el resto de los versículos. Dice, yo no conocí.
Allí la palabra conocí en el griego es ginosko y significa tomar conciencia de. Yo no tomé conciencia de que este pecado, particularmente el de la codicia, estaba mal si no fuera porque hay un mandamiento que dice no codiciarás. No codiciarás un montón de cosas, los bienes, las tierras, la mujer de tu prójimo y demás. No codiciarás. Entendí, tomé conciencia, dice Pablo, que es la codicia y que la codicia es pecado, porque la ley santa del Dios santo tiene un mandamiento santo que dice no codiciarás. Ahora, ¿es casualidad, como decía recién, que Pablo, del muestrario del decálogo, de los 10 mandamientos, haya tomado el pecado de la codicia? De ninguna manera, no es casualidad. Y voy a explicarles por qué. Hay varios mandamientos. Él podría haber elegido no matarás. Hay un mandamiento que dice no matarás. Él podría haber dicho no robarás. Nosotros sabemos bien por la epizumía, por la concupiscencia que llevamos dentro, en nuestra depravación total o en nuestra corrupción radical, que todo pecado se gesta ¿dónde? En el ser interior, en el corazón. Y da luz también en el corazón, en el ser interior. Pero hay pecados que tienen que mostrarse con un acto exterior. En el caso del asesinato, el pecado comienza a gestarse en el ser interior, se consuma en el ser interior, pero tiene un acto exterior. ¿Cuál es? Ir y matar a la otra persona. Sea el motivo que sea. El hecho de robar y hurtar es precisamente lo mismo. Comienza en el corazón a gestarse, en la pitsumía, en la concupiscencia, en esa parte del ser interior que nos inclina al pecado, se consuma en el ser interior, pero se revela y se da a conocer en un acto exterior. Voy y robo, como cuando yo le saco alfajores a mi hermana del negocio, por ejemplo. Esta mañana le robé un alfajor para el desayuno. O sea, cometido pecado. Le robé, después le digo que le sacaron, pero es pecado igual. Y le metí más dulce y hidrato de carbono al hígado. Pero como estoy en el día del permitido, no es tanto pecado. Pero es pecado al fin. Hay un acto externo. Hay un acto externo. Ahora, el tema de la codicia es particular. ¿Por qué? Porque se gesta en el corazón, se consuma en el corazón, pero ninguno de ustedes puede saber a cabalidad si yo estoy mirando a alguien en este momento en el hecho y en el deseo de la codicia. Yo puedo estar mirando los autos de ese 308 blanco que está afuera, y ustedes la verdad que no tienen idea si yo con qué objetivo o motivación lo estoy mirando. Puede ser que lo esté mirando porque está bonito, porque me gustaría tenerlo, porque lo codicio, porque me parece un Peugeot, y como es Peugeot, a mi modo de ver, es una reverenda porquería, o tal vez no. Entonces ninguno de ustedes está en condición de saber qué hay en mi corazón al mirar yo ese auto. Pongo el ejemplo del auto, puede ser una mujer. Sin embargo, el Señor Jesucristo va mucho más allá y ataca el corazón del problema, que es el problema del corazón. El Señor Jesucristo dice en los Evangelios, hay un mandamiento que dice no adulterarás. Pero yo digo, dice el Señor, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Dónde? ¿En la cama? En su corazón. Todo pasa por el corazón. De la abundancia del corazón habla de todas las cosas importantes que tienen valor, dice la palabra, guarda el corazón, el ser interior, porque de él mana la vida, porque todas las decisiones que tomes en tu vida salen del corazón. Y ahí está el problema. Eso es lo que Pablo quiere poner de relieve. Ahora en la ginosco, en la conciencia del pecado por la ley, su corazón se encuentra en una especie de turbulencia. Esto para mí antes no estaba tan mal. Y para los legalistas, la codicia, como no se podía comprobar de una manera visible, no estaba tan mal. Matar sí, robar sí, pero codiciar, mostrámelo. Pero el Señor dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, o cualquiera que le diga mentecato, que insulte a su prójimo, es culpable de pecado, de asesinato. El Señor va más allá. El Señor ha venido no a ponerles más peso, más gravamen a la ley, la ha venido a completar. La ley de Cristo es esta ley, más algo que se llama amor, totalmente completo en la obra de la cruz, en la redención. Verso 8, este fue el más largo de todos. Ya los demás se van a resolver por decantación. El verso 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, o sea, me sedujo, por la concupiscencia, por la epizumía, toda codicia,
porque sin la ley el pecado está muerto. La mejor forma, mis queridos hermanos, de entender esta porción es recordando la historia que contó Leonardo el domingo pasado. Yo estaba tomando apuntes allá atrás y cuando Leonardo contó la historia de la chica que quería tomar vino y que alguien le acercó una copa o un vasito de vino, hermanos, cuando Leonardo estaba contando la historia, todos sabíamos cómo iba a terminar la historia. Le dieron la copa, te voy a dar una copa o un vasito de vino para que te mojen los labios. La piba se tomó todo el vino. Y la piba no se tomó todo el vino por el cuarteto. La piba se tomó todo el vino porque en nuestra corrupción radical, en nuestra depravación total, hay algo puntual. Nos encanta transgredir los límites. Al ser humano, de hecho, hay campañas de marketing, los genios del marketing usan eso para vender más. Al ser humano le encanta traspasar los límites. En este caso, el pecado es de la codicia. Si no hubiese un mandamiento, dice Pablo, que dijera, no codiciarás, mi corrupción radical, dice Pablo, no buscaría la codicia. Pero como hay un mandamiento que me prohíbe la codicia, en mi corrupción total, yo quiero transgredir esa ley, ese mandamiento. Así funcionamos nosotros. Les voy a decir algo. Y ahora me acordé de la segunda buena noticia del domingo pasado. Nosotros no somos la excepción. Pecamos, todavía luchamos. La buena noticia era y es que nosotros, como venimos predicando desde que estamos acá hace 3 años, tenemos todos los argumentos y todas las herramientas poderosas para matar el pecado. No hay excusa. Hermanos, no hay excusas. Todos nosotros venimos lastimados por distintos motivos. Venimos lastimados de las iglesias donde venimos lastimados por temas de la infancia, trastornos de la infancia, traumas de la infancia. Yo lo sé y lo reconozco, lo vivo a diario, lo palpo en la sociedad. Pero si estás en Cristo, tienes todas las herramientas para vencer todos esos traumas. Tu pecado no se justifica. ¿Se entiende? Se entienden un montón de cosas. Hay cosas que son difíciles de procesar. Hay pecados que hay que mortificarlo todo el tiempo, hay que orar. Como decía Owen, esta mañana leí una frase de Owen, creyente que deja de orar, creyente que es blanco del pecado. Velad y orar para no entrar en tentación. El creyente tiene que buscar como foco principal de sus oraciones, además de alabar al Señor y de exaltar su nombre, mortificar el pecado. La oración tiene un poder extraordinario con el pecado. El pecado que sea, el nombre que usted quiera, rencor, enojo, ansiedad, miedo a los hombres, comparación, lo que sea. No hay pecado que no se pueda mortificar para un hijo de Dios, para un creyente. El verso 9, y yo sin la ley, dice Pablo, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, por el decálogo, o por la promulgación de la ley, el pecado revivió y yo morí. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Lo que quiere decir Saulo es que antes de convertirse, a pesar de ser un doctor de la ley, fariseos de fariseos, ahora en Cristo, en su relación con Cristo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. Pero ante la realidad de un mandamiento que me prohibía un pecado, que en este caso es la codicia, tomé conciencia de mi corrupción radical y tomé conciencia de mi estado de bancarrota. La codicia siempre fue pecado. Aún antes de la promulgación de la ley, ya era pecado. De hecho, el pecado es pecado antes de que el hombre cayera. En el pacto de obras, Dios le dice al hombre, si comieres de este fruto, ciertamente morirás. El concepto de pecado ya estaba. La codicia siempre fue pecado. Ahora, en la promulgación de esta ley santa, de un Dios santo, Pablo toma conciencia de que hay un pecado de codicia. Y este pecado me seduce, me lleva. Y cuando yo peco, y cuando la semana que viene hable Federico, vamos a ver que hay una ley en el hombre. No solamente la ley promulgada, una ley que llega a tal punto de desesperación, Pablo, que dice, miserable de mí, ¿cómo voy a hacer? Porque el mandamiento me dice, no codiciarás. Pero en mi corrupción radical, en mi depravación total, ahora por el mandamiento, este pecado me seduce a que vaya a la codicia. Es terrible la situación del creyente, no es fácil ser cristiano. Tenemos herramientas extraordinarias para vencer el pecado. La verdad es que en nuestro ser interior habitan 2 realidades. La nueva naturaleza, que es la que está reinando, y esa remanencia de pecado. ¿Por qué remanencia? Porque la idea es que cada día vaya muriendo más. Deben morir más. Dentro de un año yo debo haber matado más ciertos pecados. Debo ser más parecido al Señor que hoy. Como siempre digo, por poner un segmento de tiempo.
Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, verso 10, a mí me resultó para muerte, y aquella ley de la cual yo me jactaba y me justificaba antes de conocer a Cristo, ahora me condena. ¿Por qué? Porque por la ley, soy consciente de mi corrupción radical. Antes de Cristo yo usaba esa ley, como decía Sugel, la usaba como el GPS, la usaba mal, la usaba como el vehículo para la justificación. El judío se justificaba, el legalista se justificaba en la ley de Dios y él no podía cumplir todos sus mandamientos. Y él decía, yo tengo la ley, yo tengo la circuncisión, un montón de cosas que hemos visto. Ahora, en mi nueva vida, dice Pablo, el vehículo y el camino es Cristo. Y el GPS de la ley me muestra cómo agradar a Dios, cómo agradar a Dios. La relación equivocada que tenía el judío con la ley de Dios era terrible, porque él pretendía justificarse en esos 613 mandamientos de la ley judía y no podía cumplirlos todos a la perfección. De hecho, nadie lo puede cumplir. Miserable el judío que pensaba o que ponía la ley como su fundamento de redención. La redención de los seres humanos de todos los tiempos dependen de una sola cosa, del vehículo, que usa un GPS que es la ley, pero es Cristo. Usted no puede ser salvo por obras. Usted ni siquiera puede intentar cumplir con todos los mandamientos porque no lo va a lograr. No lo va a lograr. Se va a estresar, se va a sentir mal, se va a frustrar. Va a ser un arminiano más. Va a ser un católico romano más que tiene que hacer cosas o dejar de hacer cosas para no perder la salvación. Verso 11, porque el pecado, tomando ocasión, ahí está la seducción, por el mandamiento me engañó y por él me mató. Lo mismo que en el verso 8, lo mismo que la chiquita que se tomó todo el vino. Ahora sé que es pecado, y ese pecado que contiene un mandamiento, no codiciarás, me seduce por la concupiscencia, por la epizumía, palabra griega. Mi naturaleza corrupta, que para mí antes no era corrupta, me lleva a transgredir el mandamiento, lo que está queriendo decir Pablo. Que yo antes pensaba que conocía y que cumplía la perfección, y al transgredir cualquier mandamiento, que dice Pablo, estoy muerto. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es separación, no solamente es muerte física. Cuando el hombre cae en el huerto, no solamente comienza a morir físicamente, porque parte de Dios quita el otro árbol, sino que empieza a morir espiritualmente. Hay una separación. La parte de nuestro ser interior que está conectada o desconectada de Dios se desconecta. Las personas que transitan por la calle sin el Señor, o en este lugar probablemente si hay alguno, espiritualmente están desconectados de Dios. Están muertos, como decimos siempre, no están ni descompuestos ni enfermos, están literalmente muertos como las sardinas enlatadas en el aceite del pecado. Muertos. Verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Habiendo pasado por los dos estados, el apóstol Pablo, en los que él se relacionaba con la ley antes y después de Cristo, en un estado de cordura espiritual, de despertar, es como que Pablo se despierta, concluye que la ley y los mandamientos son santos, justos y buenos. Y si los mandamientos son justos, santos y buenos, nos sirven a nosotros para agradar a Dios. Ese es el móvil y esa es la relación. ¿Por qué? Porque Dios es santo, es justo y es bueno. Y el carácter de la ley es directamente proporcional al carácter de aquel que promulgó la ley, porque el autor de la ley es Dios. El autor de la ley es Dios. Y en el verso 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Perdón, lo hacen una pregunta retórica, una más. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, perezca el pensamiento, como decía MacArthur, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, la pecaminosidad del pecado. John Owen también habla de eso, en sus 3 libros. Aquí, en este versículo, la palabra luego es clave. Pablo, todo esto, toda esta conclusión en este acto de cordura, ¿luego de qué? Gracias a la ley de Dios, yo, Pablo, ahora sé qué está bien y qué está mal, qué me salva y qué me condena. La ley no me salva, me da conciencia del pecado, ginosco, me muestra cómo es el proceso seductor del pecado.
Porque si no fuera por la ley, yo no sabría que hay un pecado que es el pecado de la codicia, o el pecado de robar, o el pecado de sacar a la mórica alfajores en la mañana. Porque hay un pecado que dice no hurtarás, o no matarás. Pero también la ley me muestra, ahora en Cristo, mucho mejor cómo agradar a Dios. La ley es el mejor de todos los GPS para poder agradar al Señor. Y la motivación principal de cada creyente, lo venimos predicando desde el principio, la tarea principal de cada uno de nosotros es la santidad personal, la cual tiene dos monedas, ya la conocemos muy bien. Primero, matar, mortificar pecado. Luego, ejercitar virtudes. Las 9 virtudes de un solo fruto. El fruto del Espíritu es uno solo, que tiene 9 cualidades y 9 virtudes. Nuestra tarea es matar pecado, ir al gimnasio de la fe y desarrollar virtudes. Tan sencillo y tan complejo como eso. Ahora, en esta mañana Pablo nos mostró cómo una correcta relación con la ley de Dios nos da una correcta conciencia de pecado y nos mostró, tomó del decálogo como muestrario el 10º mandamiento, el pecado de la codicia. El domingo pasado, nuestro hermano nos exhortó acerca de un pecado también que Pablo ha venido tratando en el devenir de la carta, y es el veneno del legalismo. Y bueno, Leonardo puso algunos ejemplos extremistas, y está bien que lo haya hecho. Puso ejemplos de si está bien tener o no tener televisor en la casa, si está bien o está mal prender el televisor. Otro ejemplo extremista de creyentes que quieren ausentarse de la realidad del mundo y se prefiere irse a una isla. Ya voy a hablar un poco más de eso, lo cual es una locura, el veneno del legalismo. Ahora, ¿ustedes piensan que fue casualidad que Leonardo haya elegido hablar del legalismo? Cuando un creyente, cuando un predicador, en este caso, bueno, a ustedes les toca padecernos a nosotros tres, cuando viene Ariel, predica Ariel, pero cuando un predicador, cuando alguien que tiene el ministerio del púlpito, tiene que dar un mensaje, lo primero que hace es orar. O una de las primeras cosas que hace es orar y leer el texto. Luego de leer un tiempo el texto y de orar, va a sus libros, va a sus bosquejos, a sus apuntes, a sus diccionarios, a sus concordancias, va a sus comentarios y empieza a bosquejar el sermón. Y después sigue orando durante la semana. Y en esa oración el Señor le va mostrando lo que Él le tiene que comunicar, o lo que, mejor dicho, el autor original le quiso comunicar a la audiencia original, Pablo, a los creyentes de Roma en este caso. Pero también el Señor le comunica en el poder del Espíritu Santo, en función del texto, lo que Él le tiene que comunicar a esta audiencia presente. ¿No es casualidad? No es casualidad que Leonardo haya hablado del pecado del legalismo. ¿Por qué? Porque entre nosotros, y estoy hablando en primera persona del plural, me incluyo, todavía luchamos con ese veneno. Hay legalismo todavía entre nosotros. Ahora, hay otro pecado que es muy parecido al legalismo. De hecho, comparten ingredientes. Y muchas veces caemos también nosotros en eso. Comparten el ingrediente del orgullo, como todo pecado, es el ingrediente sine qua non, y comparten también el ingrediente de la hipocresía. Miren lo que dice trabajar poco hoy día. Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 17, verso 9. Si quieren lo pueden buscar. Jeremías tiene 2 libros, uno es Lamentaciones, por eso le dicen el profeta llorón. Está mal, porque el tipo no está llorando en el libro, sino que son los ayes y condenas contra la nación. Y tiene este libro, el libro del profeta, Jeremías. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No está diciendo que algunas cosas, está diciendo, engañoso es el corazón, el ser interior, el cardia, del cual venimos hablando, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este versículo hubiese entrado muy bien también en la explicación del domingo pasado de la perversión total del hombre. El pecado al que estoy haciendo referencia, mis queridos hermanos, que también nosotros, y estoy hablando en primera persona del plural, caemos seguido, es el pecado del autoengaño, no de la autopercepción, de ese ya nos encargamos hace 2 años atrás. Estoy hablando del autoengaño, el pecado del autoengaño, el cual está directamente ligado al legalismo. Nosotros peregrinamos haciéndonos creer y haciéndole creer a los demás que en nuestro corazón está todo bien.
Y no lo hacemos un ratito, lo hacemos todo el tiempo. Vivimos 24 horas, ¿saben qué? No en una isla, ya voy a hablar de la isla. Es un buen ejemplo de la isla. Vivimos en una burbuja reformada. Nos metemos en la burbuja reformada y nos excluimos de todo. Y creemos que en esa burbuja que hemos construido nosotros, que ni siquiera viene de la reforma, ni de los reformadores, ni del Señor, estamos protegidos de cualquier pecado. Transitamos aflicciones y nos cuesta muchísimo en nuestro autoengaño, en nuestra hipocresía, reconocer que esas aflicciones el Señor las está usando porque nuestro corazón no está todo precisamente bien. Nos cuesta muchísimo reconocer que el Señor nos hace pasar por pruebas y por disciplinas como la del Salmo 51, nada más que el salmista así lo reconoció, que transitamos esas pruebas del color que usted quiera, la policromía, como dice Santiago 1, porque en nuestro corazón hay cosas que no son consecuentes con el carácter del Señor. Pero en el autoengaño decimos, no, yo estoy bien. Hace un mes y monedas charlando con un creyente. Este creyente está pasando una situación particular, aflictiva, y esta persona me decía, bueno, esta situación aflictiva que me ha permitido transitar el Señor, a su vez el Señor me permite tener más tiempo para servirle, lo cual no está mal. Pero el principio fundamental de toda aflicción no es para que vos tengas más ministerio, aunque eso puede pasar. Una persona que está desocupada, que se quedó sin trabajo, eventualmente va a tener más tiempo para servir al Señor. Su tarea principal es seguir buscando trabajo, negocio, subsistencia, lo que sea. No quiere decir que tenga más tiempo para el ministerio. Pero el objeto principal de cualquier aflicción en la vida del creyente es la prueba de la fe y la renovación del carácter en función de Cristo. En la charla que tuve con esta persona no logré en ningún momento, tampoco la quise manipular, que me dijera qué estaba haciendo el Señor en su vida a través de esta aflicción. Se fue por el lado del ministerio, por el lado del servicio, y no me reconoció en ningún momento qué era lo que estaba mal en su corazón. Sin embargo, hace una semana y monedas, con un hermano que está acá presente, que no lo voy a deschavar, pero ustedes se van a dar cuenta quién es. En un acto de mucha honestidad y transparencia, él nos contaba a otros dos hermanos y a mí una situación que a él le toca vivir todos los días en su trabajo. Todos los días. En menor o mayor medida le toca vivir todos los días. Y este hermano, antes de contarnos cuál es la situación, no le voy a decir cuál es el hermano, cuál es el trabajo, ni cuál es la situación, porque no viene al caso. Pero el hermano nos decía y nos reconocía que el Señor permitía prácticamente todos los días y más de una vez por día esa situación en su vida porque él todavía no había trabajado lo suficiente la virtud de la paciencia. Y nuestro hermano nos contaba que cada vez que estaba por sucederse eso en su trabajo, que es casi todos los días, él cerraba los ojitos y apretaba los dientes y le decía, Señor, que no pase, que no pase, que no pase. Y nuestro hermano, ¿sabe qué nos decía? Pasa igual. ¿Y sabe por qué? Nuestro hermano nos reconocía. Porque todavía no he madurado en la tolerancia, en la paciencia. Es una situación particular que le toca a él a diario lidiar con personas, muchas personitas y personas de todos los tamaños, colores y edades, muy mal educadas, como está la sociedad hoy en día. Y este hermano nos decía, y con mucha honestidad, este hermano no es perfecto, pero es honesto, es transparente. Lo estoy viviendo porque todavía no soy lo suficientemente maduro. Uno, el autoengaño, el no querer reconocer. El otro, la honestidad. La honestidad de decir, esto me pasa porque el Señor quiere que yo sea más maduro. Vivimos en la burbuja reformada del autoengaño. No prendemos el televisor, haciendo referencia a la semana pasada. No lo prendemos o tenemos 20 horas el televisor prendido y no estoy diciendo que esté mal. Solamente escuchando la Ivy, lo cual no está mal. Solamente escuchando a Sugel, lo cual no está mal. A Washer, lo cual no está mal. Al queridísimo y célebre MacArthur, lo cual no está mal. Ustedes saben muy bien mi relación con el misterio de MacArthur. Pero no prendemos la televisión, no prendemos el noticiero porque creemos que es pecado. ¿Alguien sabe cuál fue la inflación de mayo? ¿Tienen idea? ¿Es pecado saber la inflación? No es pecado. Pregúntenle al Federico si es pecado o no. Nosotros necesitamos saber el índice inflacionario para poder calcular cuánto nos van a cobrar de alquiler. No podemos vivir ausente del mundo. No podemos vivir ausente de la realidad, de saber qué es lo que está pasando.
Prender la televisión y ver el noticiero, más allá de que hay cosas que son inmirables, no es pecado. Querer ir a vivirnos a una isla es pecado. El Señor dice, ustedes son la luz y la sal del mundo. Si nos vamos a una isla, ¿a quién vamos a iluminar? El Señor también dice en los evangelios que la luz no se puede esconder debajo de un almud, debajo de un cajón. La luz no se puede esconder en la burbuja reformada. La luz no se puede esconder en una isla. ¿Cómo la gente va a saber que sos cristiano si te vas a vivir en una isla? ¿Cómo la gente va a saber que vos sos un buen conductor de colectivo, si solamente suben cristianos al colectivo? No existe eso, se funde la empresa. ¿Cómo va a saber la gente que vos sos una carta abierta del Evangelio, de la santidad, si te vas a vivir a una isla o a tu burbuja reformada? Eso es autoengaño, no sirve, no es bíblico. Somos la luz del mundo, no brillamos con luz propia, somos la proyección de la real luz del mundo. ¿Quién? El Señor Jesús. No es bíblico aislarse, mis queridos. Hay momentos en los que tenemos que aislarnos. Hay momentos que necesitamos, es más, hay momentos que los matrimonios necesitan, por una cuestión espiritual, aislarse, lo dice Pablo, para orar, para meditar, para reflexionar. Yo ayer a partir de las 19, yo no soy ejemplo de nada, pero yo ayer a partir de las 19 apagué todo, quería ver el partido de Ecuador, no importa. Apagué todo y me concentré en el sermón de hoy, me concentré en cada una de las personas que iban a estar, algunos faltaron, me salí, me aislé. No está mal, pero el creyente no puede vivir así, no es la voluntad del Señor. Somos la luz y la sal de este mundo. ¿Cómo la gente va a conocer el Evangelio si nosotros nos vamos a la isla o nos involucramos en la burbuja reformada? Vivimos en la burbuja reformada. Empapelamos nuestras redes con frases reformadas y a la vez que hacemos todo eso, que no prendemos el televisor y demás, atesoramos rencor, criticamos a los hermanos. Esta es una iglesia que critica mucho a los hermanos. Si no se han dado cuenta, bueno, se los digo yo para que se den cuenta. Criticamos mucho a los hermanos, somos cobardes, poco frontales, y nos protegemos ¿en qué? En la burbuja reformada. Estamos viendo todo el tiempo a ver en qué se puede equivocar el hermano para criticarlo. Muchas veces esas críticas son constructivas, pero en mi experiencia, en un 90%, no. Pero vivimos en la burbuja reformada. Vivimos en la burbuja reformada. Hoy es un buen día para arrepentirse de ese pecado. Yo estoy incluido ahí, no me estoy abstrayendo de la realidad, del legalismo y del autoengaño. Son como hermanos gemelos que van de la mano. Y ahora, para terminar, hay otro autoengaño. Hay otro autoengaño que es infinitamente más dañino y más diabólico que el anterior. El autoengaño de creer y hacerse creer por ese corazón engañoso que uno pertenece a la familia de la fe sin ser de la familia de la fe. Examinate en esta mañana si realmente estás en la fe. Ese es el peor de todos los autoengaños. Es terrible irse al infierno, pero es terrible morirse creyendo ser del Señor sin ser del Señor. ¿Estás dando fruto, como decía Leonardo la semana pasada? ¿Hay evidencias de cambio en tu vida? ¿Estás luchando con el pecado? Yo sé que hay pecados que son difíciles, que se han hecho carne, hábito en nuestras vidas. Y tenemos que matarlo, inclusive los medios de gracia, la oración y la Biblia, pero tenemos que recurrir a la ayuda de los hermanos también, del pastor. Oren por mí, estoy luchando con esto. Pero si no luchas, ¿eres del Señor? ¿Estás en la familia de la fe? Nuestro hermano también hablaba de Juan 15 la semana pasada. ¿Te consideras un pámpano de la vid? ¿Eres realmente un pámpano de la vid? Si hoy se apaga la máquina del cuerpo, de ese templo que puede ser del espíritu o del diablo, ¿dónde te vas? ¿Estás completamente seguro? ¿Dónde vas a pasar y con quién la eternidad? ¿Eres un convertido o eres solamente un convencido? ¿Eres un enamorado de la confesión de fe? Y es fácil enamorarse de la confesión de fe. ¿Eres un enamorado de la teología? Y es muy fácil enamorarse de la teología. Has acumulado un montón de libros en tu biblioteca, tienes una verdadera biblioteca de Alejandría, de sana doctrina en tu habitación, pero ¿y tu corazón, tus relaciones interpersonales? ¿Luchas con el pecado? ¿Eres solamente un enamorado de los 5 puntos de la doctrina de la gracia? ¿Has comprendido toda la cosmovisión calvinista y estás enamorado? Porque también de eso es fácil enamorarse. Federico me decía hace un par de semanas atrás, Abraham Kuyper, qué tipo extraordinario. Y Federico me decía, tenemos que involucrarnos en la política. Este tipo tenía razón. Es fácil enamorarse de eso.
Si el calvinismo es extraordinario, la reforma es extraordinaria, la doctrina es extraordinaria. Pero ¿saben qué? Como hemos dicho siempre, el diablo también sabe teología. Es mejor teólogo que cualquiera de nosotros. Él conoce cosas de Dios que difícilmente nosotros, aún en el cielo, vayamos a conocer. ¿Es solamente un convencimiento o ha habido una conversión? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento? ¿Estás en el Señor? Si hoy se apaga la máquina de tu cuerpo, ¿a dónde te vas? Hoy también es el día para arrepentirse de eso. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo en esta mañana, te damos gracias, Señor, por la libertad plena que nos das de abrir las puertas de este lugar, hablar de tu palabra con total libertad. Hoy festejamos, Señor, el Día del Padre, más allá de que pueda ser de este mundo, un festejo pagano o como sea, lo festejamos con cariño, amando a nuestros padres, recordando a nuestros padres lo que ya, en el caso de los que ya han partido, a tu presencia, pero también esta mañana nos sentimos con mucho consuelo porque tenemos al mejor de todos los padres. Nuestro Padre Celestial nos cuida, nos disciplina con amor, es escudo alrededor de los que le temen. Tenemos el consejo de Dios, nuestro Padre Celestial. Te damos gracias porque tú eres nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, porque más allá de la situación que nos toque vivir como hijos tuyos, nadie nos quita ese derecho legal, el ser llamados hijos de Dios. Te rogamos en esta mañana también por aquellos hermanos que por distintas situaciones no han podido asistir, Señor, que lo estés cuidando y llenando de consuelo. Te rogamos, Señor, por todo cambio, Señor, por todo lo que haya que matar en nuestros corazones. Llénanos de poder en el Espíritu Santo para mortificar todo pecado, todo miedo, toda ansiedad, toda ira, todo orgullo, toda soberbia, Señor, todo hábito pecaminoso. Que el amor de Cristo sea el distintivo de nuestra santidad entre los hermanos. También te rogamos, Señor, en esta mañana, te imploramos que si entre nosotros hay alguien que aún no es de la fe, un pámpano que no es de la vid, que se va a quemar en el infierno, Señor, tócalo en esta mañana. De manera desesperada te rogamos que toques ese corazón, Señor. Nosotros no conocemos quiénes sí y quiénes no, pero nosotros tenemos el deseo de que las personas te conozcan. Bendecinos, bendecí el resto de las actividades, bendecí a Leonardo, Señor, en la escuela dominical, ayúdanos a entender las doctrinas, a incorporarlas, no como un mero conocimiento intelectual y cognitivo, sino como algo que llene nuestros corazones y nuestro carácter y nuestra santidad. Lo hacemos convencidos, Señor, congraciados, llenos de paz y felicidad en los méritos sumamente extraordinarios de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.